Buenos días, bienvenidos a la conferencia en línea Conservación Preventiva de Objetos en Colecciones Documentales, auspiciada por el Grupo de Trabajo Especial de Archivos y Bibliotecas de Gobernadores de Puerto Rico, de la Red de Archivos de Puerto Rico. Soy José Ortiz, miembro de la Junta Directiva de la Red de Archivos de Puerto Rico, y en esta mañana seré su moderador. Antes de comenzar, quiero compartir con ustedes alguna información de interés para aprovechar al máximo este espacio. Esta presentación está siendo grabada y podrán acceder a la misma más adelante desde el canal de YouTube de Archirred. Estoy compartiendo con ustedes a través del chat el enlace para descargar los materiales del día de hoy y para acceder a nuestro canal de YouTube. Si no tienen oportunidad de hacerlo en este momento, no se preocupen, ya que durante el día de mañana le llegará un correo electrónico con toda la información y el enlace para completar la evaluación y recibir su certificado de participación. La conferenciante no tiene acceso a micrófono ni video durante la conferencia, pero se exhorta a utilizar el chat que se encuentra en el menú inferior para colocar sus preguntas. Yo estaré tomando nota y al finalizar se contestarán. Le solicitamos su colaboración para que las preguntas se enfoquen en la temática que se está cubriendo en la mañana de hoy. Sin más, hoy tenemos el placer de contar con la profesora Shakira Santiago García, quien es registradora de colecciones del Museo de Historia, Antropología y Arte de la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras, y profesora en el programa graduado de la Caribbean University, enseñando los cursos especializados en conservación preventiva y manejo de colecciones, teniendo así más de 12 años de experiencia en el circuito cultural puertorriqueño. Trabajó en el Museo de Arte Moderno en Nueva York como asistente de registro de exhibiciones y colecciones. Ha ofrecido conferencias y talleres en Puerto Rico, Nueva York y en las ciudades de Lima y Arequipa como invitada especial del Smithsonian Institution y el Ministerio de Cultura de Perú sobre el manejo, transporte y conservación para las colecciones de museos y colecciones especiales con poco presupuesto. Fue miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Museos de Puerto Rico del 2017 al 2019 y actualmente forma parte de la Alianza Cultural para Emergencia de Puerto Rico. Hoy nos estará hablando sobre estrategias para cuidar aquellos objetos que forman parte de colecciones documentales. Les recuerdo que si tienen preguntas pueden colocarlas en el chat. Bienvenida, Shakira. Gracias, muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. ¿Me escuchan todos bien? Buenos días, ¿verdad? Gracias a Archirred por esta oportunidad de llevar esta pequeña conferencia de conservación preventiva de objetos en colecciones documentales. Esto es, ¿verdad?, un pedido especial que me hicieron Archirred, ya que pues entiendo que está dirigido a la parte de bibliotecas y archivos, pero siempre, ¿verdad?, llegan estos objetos especiales que acompañan estas colecciones documentales y tenemos que darle, ¿verdad?, un cuidado específico a estos tipos de objetos. Vamos a empezar con la parte de... ¿verdad?, para darnos una pequeña introducción de conservación preventiva. Ya sé, ¿verdad?, que espero que todos ya hayan escuchado o visto los webinars anteriores, pero pues siempre, ¿verdad?, me gusta retocar esta parte de conservación preventiva, ya que hay diferentes tipos de aspectos que esto hay que tener en consideración y siempre, ¿verdad?, con los términos pues hay que darle, ¿verdad?, énfasis. La prevención pues es tarea de todos, así que todos tenemos que darle ese punto de partida a la preservación, ¿verdad?, que la protección cultural material con actividades que vamos a minimizar el deterioro y el daño que puedan ocasionar las fuerzas externas e internas, tanto físicas como químicas. Y dentro, ¿verdad?, de este webinar le voy a dar énfasis un poquito al registro de las colecciones, pues ya que es parte integral de esta acción. Y pues con esta información que recogemos con esos objetos específicos vamos a preservar los mismos para el futuro, ¿verdad? Y aseguramos el acceso de los objetos para un futuro. La conservación preventiva, pues lo más importante que tenemos que hacer es esa mitigación del posible deterioro y el daño de los objetos.
de la cultura material a través de la formulación, implementación de políticas y procedimientos conducentes a. Esto suena muy bonito, pero al principio, ¿verdad? Lo más importante es que es ese manejo y mantenimiento de los objetos en su documentación, almacenaje, exhibición, investigación, estudio. Claro está, esta es la división del punto de vista de museos, y ¿verdad? Quiero hacerle esa aclaración porque esa es pues mi área de preparación, pero yo y a todas aquellas personas que tienen colecciones especiales, que ¿verdad? Que tenemos conocimientos tanto como en bibliotecas, archivos y museos, pues trato de utilizar un vocabulario bien sencillo, que en realidad es lo que yo misma también me pregunto cuando llegan objetos aquí también a la colección del museo. Y otro, ¿verdad? Lo más importante es que podemos hacer preventivamente es tener preparación del área y conocer nuestras condiciones ambientales apropiadas para ese mantenimiento y ese almacenaje de los objetos, que es pues lo que nos va a ayudar a la conservación de los mismos. Como repaso, por lo menos en el webinar número 2 pasado que dio la doctora Luis María Rodríguez, la planificación para la preservación, sí menciona lo que son los agentes de deterioro que pueden dividir, ¿verdad? Que pueden afectar todas las colecciones. Yo los divido los internos y los externos, ¿verdad? De un punto, ¿verdad? Aquellos que podemos controlar y aquellos que no. Lo que nos podemos controlar, pues, es el objeto como tal, de qué está hecho, cómo está hecho, cómo fue que se manufacturó, todos esos adhesivos, químicos, pintura, ¿verdad? Y estoy hablando, ¿verdad? De esa gran gama de soportes y objetos que, pues, llegan a nuestras colecciones. Y esa presencia de los materiales que pues lo dividimos como los orgánicos e inorgánicos, y pues la que hoy en día pues tenemos una mayor amplitud de los mismos como metales, plásticos, etcétera. Esos en específico tenemos que unirlos a las condiciones externas de esos agentes de deterioro, porque cada uno de ellos va a reaccionar diferente de su área, que son los aspectos ambientales, que son pues los químicos, contaminación atmosférica, la humedad y la temperatura, que eso hacemos todo lo posible para poder controlarlo, ¿verdad? Y lo digo así entre comillas, de alguna manera. Nuestras áreas de almacenaje, inclusive también nuestras áreas de exhibición y de investigación. Y en las físicas, obviamente, que es la luz, esa iluminación tanto interna como externa, como esos objetos, pues se ven afectados. Aquellas, ¿verdad? Pues prácticamente tenemos las biológicas y aquí nuestros ataques de insectos y microorganismos, y ahí pues podemos atender como un agente deterioro nuestros amigos que son pues los hongos, que se pueden los más que atacan la parte de las colecciones, especialmente documentales. Ya los objetos tridimensionales pues cambia su fórmula de ataques, ¿verdad? Como diría la descripción aquí en pantalla. La catastrófica, pues lamentablemente estamos bastante, como les digo, estamos ya bastante adiestrados en esta parte, ¿verdad? Que están causados por desastres naturales, y las antropogénicas, que son aquellas que están causadas por el ser humano. Aquí, ¿verdad? Lo puse bien sencillo, pero aquí tenemos desde los robos, vandalismo, inclusive el manejo interno o externo de los documentos o de los objetos cuando vamos a trabajarlos en todos los aspectos, inclusive nosotros mismos cuando estamos creando nuestras cajas de embalaje. Ya para este webinar los definí de esta manera porque este es el sistema que yo utilizo mentalmente para conocer el objeto y el significado. Cuando llegan objetos a colecciones documentales, pues siempre sabemos que ese objeto se donó por alguna manera, de alguna razón, y que a lo mejor tiene documentación que va unido a él. Por eso siempre digo que lo voy a dividir con qué, cómo, cuándo y dónde, porque esas son las preguntas básicas las que podríamos utilizar para poder conocer el objeto. ¿Qué es el objeto? Aquí vamos a determinar de una manera simple la función del mismo.
si se diseñó de uso pragmático, ¿verdad? Hay objetos y, ¿verdad?, los ejemplos que estoy dando son objetos que tenemos aquí en la colección, especialmente la colección de historia, inclusive también en el archivo, la documentación, en el archivo de Centro de Documentación de Arte Puertorriqueño que tenemos aquí en el Museo de Historia, Antropología y Arte. Desde bolígrafos, espejuelos, pinceles, joyería, álbumes de fotos, tazas, camisas, etc. Estos son objetos, ¿verdad?, que tienen un uso pragmático y su material, su hecho de factura, pues son algo en específico y varía entre sí, así que no podemos crearle una generación cuestión de composición química. O, ¿verdad?, de cómo está hecho. Objetos que son de conmemoración, las placas, las medallas, los pergaminos, y aquí yo los convierto que son objetos tridimensionales porque usualmente llegan enmarcados. Si llegan enmarcados, especialmente los pergaminos, pues esos son o vienen enmarcados con la manera de su ventana y su marco, si no, pues vienen como esos que se hacían en los 1980, que están en madera y tienen un acabado de barniz encima y pues eso, ¿verdad?, pues añade su peso y al igual también pues ya requieren un tipo de cuidado en específico, su conservación. Y aquellos que son cosas de, ¿verdad?, de colecciones que pueden acompañar estos colecciones documentales que son pues monedas, sellos o los pins conmemorativos que están, que llegan dentro, ¿verdad?, que esa persona que donó o esa institución que donó esos documentos, pues pueden que acompañe todo esto. ¿Cómo? Pues aquí se termina el objeto, de que está hecho sus materiales y dimensiones. Tengo que anotarlo, porque esto me va a ayudar bien importantemente en la parte de la conservación, de qué está hecho, si es madera, si es metal, si es textil, si es cristal, aquellos que son combinados, aquellos orgánicos e inorgánicos, pues si tenemos metal con tela, si tenemos metal con cuero, esas combinaciones de orgánico e inorgánico se requieren un cuidado específico para por lo menos detener un poco el deterioro. Y quiero decir esta parte porque todo objeto siempre se va a estar deteriorando, ¿verdad?, naturalmente en sí. Así que lo que vamos a hacer tratando de organizar y controlar, ¿verdad?, esa parte ambiental y de embalaje para que no pues llegue a un daño más adelante, que es lo que en realidad queremos evitar. La parte, ¿cómo es el objeto? Tenemos que conocer el objeto, tenerlo a mano, cómo va este objeto. Si es un pergamino, pues si está enmarcado, pues vamos a tomar sus dimensiones, alto, ancho y profundidad. Y pues estas son las medidas universales que se utilizan, que aparecen en los catálogos y toda la información, porque así nos determina qué tipo de material vamos a utilizar. También, ¿verdad?, podría añadir aquí cuando el objeto pues tiene un peso considerable, porque ya ahí pues determina otro tipo de área de almacenaje y de movimiento del objeto. ¿Cuándo? Aquí se determina la función del objeto en la colección, esas posibilidades de uso del mismo, hay que tenerlo en mente en los materiales pues para el movimiento del objeto, porque no queremos que estos objetos estén en esa colección documental y nadie los vea, sino que también tengan ese elemento igual de importancia que el objeto documental, porque también se puede utilizar para investigación, conocer lo que uno tiene, porque se puede presentar en exposiciones y hacer un registro formativo, ¿verdad?, que incluye toda esa información que también se puede utilizar en publicaciones, ya sea del área de la biblioteca o para algún tipo de investigador, ¿verdad?, que esté buscando el tema, que el objeto pues caiga a la perfección. Y el dónde, después que hacemos toda esta descripción, se termina el lugar del almacenamiento del objeto, teniendo en cuenta la función y esa accesibilidad de las dimensiones. ¿Dónde lo vamos a poner? ¿En qué lugar? ¿En qué salón? ¿Qué tipo de anaqueles tenemos? ¿Son cerrados? ¿Son abiertos? Al igual que los tablilleros. Porque algunos tenemos ya, muchas áreas ya tenemos determinado dónde guardamos las colecciones. Las colecciones documentales, ¿verdad?, tienen esa características físicas que ya tienen estos archivos, tienen estos mobiliarios, ¿verdad?, que es movible, la altura de estos pues ya está determinado. Cuando trabajamos con objetos tridimensionales, pues obviamente sus dimensiones van a variar y eso va a determinar dónde entonces los vamos a guardar.
Y esto es uno de los, lo puse último, pero es uno de los que más tenemos que tener en consideración porque eso pues ayuda a conservar preventivamente el objeto. Estos son términos del área de registro, ¿verdad? Que todos pues tenemos que tener un inventario, este proceso metódico. No me voy a tardar mucho en estas slides, pero quiero que vean que es parte importante porque vamos a añadir en ese inventario esa característica física, el estado físico del objeto. Aquí pues por lo menos si se sostiene en sí mismo, si está en buen estado, si el mismo requiere, ¿verdad? Ya quizás un elemento de conservación, ya restauración, pues eso lo podemos anotar en nuestro inventario porque cuando vayamos a la catalogación del objeto, pues aquí pues tenemos que contenerlo en esa ficha de registro para tenerlo en consideración cuando vayamos entonces al embalaje. El registro aquí, pues lo estamos, ya esto es un área de museo, pues refiere al proceso de registro de información de los bienes. Esto estamos incluyendo un control, ¿verdad?, de los bienes culturales y nosotros pues los museos pues le ponemos números de registro a los objetos o números de acceso a los objetos, que ese es el número único y pues eso es pues parte ya característico de los museos, pero yo sé que las bibliotecas y los archivos pues usted tienen su propio sistema de documentación y llevar ese inventario, ¿verdad?, de todas sus colecciones. Como en los documentos, en las colecciones documentales, esto se lleva de una manera en específico la descripción del mismo. Yo creé esta ficha, es bien sencilla, aquellas áreas que son objetos tridimensionales. Esto es uno parecido que casi todos los museos recogemos, porque los objetos tridimensionales pues tienen otras características. ¿Verdad? Que aquí siempre va nuestro número de inventario. Aquí importante, ¿verdad? Yo le tengo lo que es la parte de la colección, pero la colección pues ustedes pueden cambiarlo, ¿verdad?, a su manera y a su descripción de su área. Artista, título, fecha, medio. Ay, disculpe. En medio es lo que es, ¿verdad?, de qué está compuesto ese objeto, si es madera, si es metal, y la técnica, pues, de que está hecho, edición. Esto puede ser también para grabados y documentos, cosas, ¿verdad?, que están enmarcadas, que no solamente recogemos la información del objeto, que es lo que está donado, sino también físicamente cómo está compuesto, ¿ves? Por eso que está la parte del marco. Firma e inscripción, la parte de la descripción, bien sencilla. El estado de conservación, pues aquí es la parte importante, y pues tiene esa escala bien sencilla de excelente, bueno, regular, todo, porque no somos conservadores, no podemos llevar un vocabulario ¿verdad?, extenso y técnico, sino pues desde el punto de vista de nosotros, cómo vemos ese objeto. Después está la información administrativa, pues si fue una compra, una donación, cómo vino ese objeto a la colección. Y al final, pues esa fecha de adquisición y ese valor de ese objeto, pues si fue tasado o no, pues porque ya el objeto tiene un valor intrínseco diferente al documento. Así que, porque eso pues se convierte en aún mayor bienes culturales muebles, ¿verdad? Que pueden pasar, como había dicho antes, que puede pasar en la parte de exhibición como publicación. Este es otro ejemplo, la hoja de catalogación del Field Museum. Para que vean, pues, recogen casi la misma información. Es bien pequeña, a diferencia de la otra que yo tengo al principio, que es un poquito más extensa, pero recoge casi lo mismo. Lo importante es esa parte de clasificación ¿verdad?, o división de tipología del objeto y ese nombre del objeto, lo cual usted pues tiene en esa colección. Ustedes pueden hacer esta búsqueda en internet. Yo le puse el link al final de la presentación, pero este es un proyecto de la ICOM, se llama el Object ID, y es casi como si fuera un checkmark de qué se hace cuando usted recibe un objeto en una donación, especialmente en colecciones documentales, pues porque nos está llevando ese sentido de casi de el qué, cómo, cuándo y dónde, ¿verdad?, que presenté antes, para usted entender y poder hacer un registro extensivo, ¿verdad?, de ese objeto.
toma la fotografía, que es bien importante, ¿verdad? Que sea nuestra referencia directa, porque así pues al final pues manejamos menos el objeto. Los tipos de objetos, medición, inscripciones, marca, características, título, tema, la descripción la descripción del objeto, que es bien importante, y pues obviamente es mantenerla en un lugar seguro. En esta página de internet, cuando ustedes ven, pues le va a decir mayor tipo de información, y esto es lo más sencillo, que en realidad todos los museos del mundo pues tenemos nuestra hoja de registro, ya sea digital, de forma digital o de forma física. Yo soy old fashion, todavía lo tengo también en forma física de todos los objetos, ¿verdad? Y eso fue una de las cosas que me ayudó a conocer y poder revisar la condición de los objetos después del huracán María, pues no teníamos acceso a la tecnología. Así que siempre es importante tener ese backup, ya sea en lista impresa en Excel de nuestras colecciones, nuestros inventarios o nuestras fichas de registro físicas. Aquí en este slide lo que les estoy enseñando es materiales básicos. Yo sé que los materiales de conservación no son nada asequibles, siempre tienen un precio alto, así que esta parte del presupuesto, si vamos a utilizarla en estos objetos, en estos materiales. Los materiales de conservación también deben ser conocer también cuál es el tiempo de duración, efectividad de los mismos. Así que también uno tiene que establecer un presupuesto en específico para comprar los materiales de conservación y también para reemplazarlos. Aquí yo digo la triada de los papeles, pero siempre está el papel tissue, que no tenga encerado, sino que ambas partes sea un poquito áspero. El papel glacín es un papel multiuso, se parece mucho al papel de cera, pero él tiene una composición química que es libre de ácido, pero protege y crea un tipo de aislante a objetos, especialmente que son inorgánicos. Y el Tyvek, ¿verdad? Lo puse entre comillitas porque ese es su nombre comercial, pero es un tipo de tela de conservación que permite que respire el objeto, pero ¿verdad? Lo protege de una manera que cualquier cambio de temperatura y humedad, el mismo no se pega al objeto, que es una de las cosas que tenemos que tener en consideración, especialmente aquellas áreas, bibliotecas o archivos o lugares, que se vaya de energía eléctrica, o cuando hay un daño, pues no tenemos generador eléctrico que rápido, ¿verdad? Trabaja en nuestras áreas de trabajo. Pero también hay aquellas áreas, ¿verdad? Que lamentablemente si el aire acondicionado pues se prende y se apaga en ciertas áreas, que eso puede ocurrir. Así que estos aislantes ayudan a proteger el objeto, pero tampoco lo dañan. La cinta adhesiva, siempre que la podemos utilizar, lo importante es que sea libre de ácido, que sea neutral, porque esta misma trabaja con estos tipos de 3 papeles. Los marcadores libres de ácido y siempre, ¿verdad? La silica gel. La silica gel, esa no le añadí la lista, pero la silica gel viene en diferentes maneras. Uno puede comprarlo de una manera comercial y reutilizar la sílica, porque hay algunos que uno lo puede comprar y uno puede poner en el horno, cambiar en la humedad su composición química y se puede reusar. Este es bastante costoso, a largo plazo pues ayuda para áreas de que sean bastante estables su temperatura y su humedad, pero en áreas que esa parte de la humedad no podemos controlar, pues su uso pues llega un momento que pierde su efectividad. Así que estos sobrecitos de silica gel pues podemos tenerlo siempre para las cajas o para otras áreas que tienen un alto contenido de humedad relativa en nuestros espacios. Esto es lo que yo le llamo, son objetos que tenemos para embalaje primario, porque son esa primera capa de protección que va a estar en contacto con el objeto. Así que deben ser los objetos, ¿verdad?, más neutrales en su composición física y también, ¿verdad?, por lo menos ayuda a contener algún tipo de daño del objeto. Aquí tenemos un objeto que tenemos aquí en nuestra colección del museo. Este está en el área de archivo, pero fue un objeto tridimensional que llegó
que se donó aquí a la colección, y es esto un proyecto que hizo el artista Miguel Luciano aquí cerca de la universidad, y tenemos, ¿verdad?, los famosos pins. Los pins son objetos tridimensionales, son en madera, son composición, ¿verdad?, completamente inorgánica, pero son pequeños, se pueden perder, así que ya las diapositivas no se utilizan tanto en la colección, y pues Jessica Valiente, la archivera, tenía en la colección todavía sobres de diapositivas, y así que se utilizó los diferentes de los sobres y se puso individualmente, pues ella identificó a la parte superior cuál es el objeto del proyecto. Cuando las gallinas mean así se llama el proyecto, fue aquí en la UPR en el 2010, en el mes de febrero, y ella lo tiene contenido en un sobre libre de ácido, que es el que están viendo, como ella tiene su catalogación, y este mismo sobre está guardado dentro de una caja de conservación que es ¿verdad?, de utilización vertical, que es la imagen que ven en la parte inferior izquierda. Así que en este ejemplo, el embalaje primario viene siendo el sobre, ¿verdad?, para diapositivas de plástico, pero pues como son objetos inorgánicos uno con el otro, pues su composición de conservación pues va a ser bastante estable. Ya lo otro, los sobres libres de ácido y la caja libre de ácido también, controla un poco y maneja un poco lo que es los cambios de temperatura y humedad. Lo otro son el empaque secundario, y el empaque secundario le voy a dar el ejemplo más adelante, pero el empaque secundario ya es esa capa adicional que cubre ese objeto. Por ejemplo, aquí podemos pensar en trofeos, podemos pensar en estos esculturas en cerámica, premios en cerámica, ¿verdad?, que llegan a estos objetos tridimensionales, que llegan con estas donaciones, porque tenemos que brindarle un tipo de protección al objeto que al mismo tiempo facilite la manipulación del objeto, porque, ¿verdad?, son salientes, cambian el peso, tienen base, tienen diferentes tipos de composiciones, se pueden, ¿verdad?, sacar con algún manejo indebido, así que le podemos crear una caja, lo que llaman unas cajas modulares, que permita el movimiento del objeto. Y pues la identificación más sencilla es ponerle una foto en la parte exterior, y entonces la información, ¿verdad?, de lo que es el objeto que está dentro, y así pues no tenemos que estar abriendo la caja a ver qué es lo que está contenido adentro. Y por eso es importante pues el número de registro y su hoja de catalogación. Aquí tenemos diferentes, yo busqué información, ejemplos fotográficos de ejemplos tridimensionales que podemos tener en la colección, y siempre pues cuando tenemos objetos como vasijas, como tazas, o inclusive las placas conmemorativas, pues ya son diferentes formatos y tamaños, ¿verdad?, que tenemos que contener. Así que siempre que el objeto es redondo, para su mejor manejo, pues podemos crearle su caja para tener tamaños estándares, y esto nos va a ayudar después a determinar cómo lo vamos a guardar. En la parte inferior pues tenemos, ¿verdad?, caja libre de ácido con pedazos de foam. Estos pedazos de foam pueden estar forrados con Tyvek o con papel glacín, ¿verdad?, para crear un aislante entre el objeto y el foam, o ese material, ¿verdad?, que nos está sosteniendo dentro de la caja. En la parte superior, donde dice que se ajusta el tamaño, estos materiales se pueden comprar de diferentes tamaños y usted lo crea, ¿verdad?, personalizado al objeto. Así que uno pues puede maximizar el material de conservación lo más que pueda, porque pues algunos son bastante costosos, y mientras pues uno puede material, puede jugar con ellos. Así que crea, ¿verdad?, esa distinción. En la parte inferior pues vemos objetos que son redondos. Uno puede crearle sus propios stand de movimiento, de manejo, y ponerlos dentro de una caja cuadrada, porque usualmente, ¿verdad?, las colecciones documentales
está en este tipo de caja, ¿verdad? Y visualmente nos gusta que sea completamente estándar, pero así pues tenemos esa determinación que tenemos los objetos adentro. Muchos de estos, que se me envió incluirlo, pero muchos de estos cajas, diseños de caja, uno puede buscar en internet y poner moldes de caja, cómo hacer unas cajas, y uno puede literalmente imprimirlos y trazarlos y crearlos más grandes para entonces poder crear nuestra caja. En la parte superior pues tenemos las placas, pues como ejemplo de las placas conmemorativas, que tenemos madera, tenemos metal, así que por eso yo le puse que tenemos una caja y tenemos el soporte, que el soporte pues siempre en la parte inferior debemos crear un aislante que puede ser glassine, como puede ser un tipo de foam, y después el objeto. El objeto pues al estar esto dentro de su caja se identifica en la parte exterior y así el movimiento es mínimo. Las placas conmemorativas, como tienen diferentes pesos, no sugiero, ¿verdad?, que se ponga más de una dentro de una caja, pero si fueran dos placas más o menos del mismo tamaño, pues uno puede, ¿verdad?, reutilizar con mayor eficiencia y eficacia nuestros materiales. Aquí tenemos un ejemplo, ¿verdad?, que tenemos aquí en la colección. Como ven, es exactamente como yo lo tengo aquí en el museo. Con la cinta adhesiva libre de ácido, en la parte superior tiene mi número de registro, esa cajita es libre de ácido, su tapa es transparente, que permite fácilmente la identificación del objeto en la parte exterior. Estos sobrecitos los hice en un tipo de foam que es bastante flexible, lo venden en rollo, ¿verdad?, al igual que el batting o ese relleno sintético, que eso pues lo puse como aislante de la caja, que ese es el ejemplo de mi imagen anterior que le tengo, y cada uno de ellos tiene por ejemplo aquí que tienen en los espejuelos que tenemos metal y le estamos creando dos solapitas o dos que son como que yo abro y cierro el sobre con este material. Vienen cajas especiales para guardar espejuelos, vienen cajas especiales para uno comprarlos ya para guardar este tipo de objetos. Pero cuánto uno sabe si llega uno un objeto, si llega por ejemplo un espejuelo o un bolígrafo en específico. Así que esta es la parte, ¿verdad?, que uno pues tiene que inventárselas para poder conservar el objeto con el mínimo utilización de materiales especiales de conservación. Aquí, pues, otro, ¿verdad?, de los que llegan a esa colección son los álbumes fotográficos. Yo como museo, ¿verdad?, siempre tengo este doble forma de medir los álbumes, porque el objeto en específico es un objeto de exhibición. El objeto en específico, ¿verdad?, es bien importante porque documenta otro tipo ¿verdad?, de por qué llegó a esta colección de esa persona. Así que es uno de los más importantes que yo he visto. Para su manejo podemos digitalizar todo el álbum, todas las páginas o como por imagen. Y esas anotaciones que tienen en las páginas son bien importantes y por eso hacemos la hoja de registro, esas inscripciones, pues podemos pasarlo. Si el objeto en este sentido, el álbum, está en buen estado, el álbum se conserva, ¿verdad?, por la importancia que tiene, yo no sacaría, por ejemplo, la foto del álbum, lo dejaría intrínseco, el mismo como objeto, ¿verdad?, porque el objeto ya se convierte en objeto histórico. Así que, si ya el álbum pues tiene su degradación es completamente, se desintegran las páginas, pues entonces se tira el elemento de fotografía y entonces, ¿verdad?, se separan, ¿verdad?, para que no haya una pérdida adicional. Esto lo determinan ustedes como sus colecciones, como coleccionistas, como colecciones especiales, como archivistas, pero desde el punto de museo, pues yo lo veo de esta manera y por eso, ¿verdad?, le presento esta sugerencia. Aquí vemos objetos, ¿verdad?, que son, y estos sí yo los utilizo en el museo, son la parte de los plásticos,
la parte superior tenemos los PVC, polyvinyl chloride, que es un polímero sintético. Estos yo los utilizo en la colección, son estándares, son flexibles, son livianos. Una de las partes importantes es limpiarlos con un pañito de vinagre, porque eso le quita ese olor a plástico químico que tiene, uno los deja secar y entonces le podemos crear estos aislantes adentro. Piensen que esto como si fuera la caja. Piensen esto como si fuera material de conservación. Usted está protegiendo. Claro, los plásticos usualmente lo que yo guardo en ellos son materiales inorgánicos, ya sean metales. Aquí pueden guardar trofeos, aquí pueden guardar algún otro tipo, ¿verdad?, de objetos que sean tridimensionales y que sean pesados, y pues de esta manera, ¿verdad?, se puede guardar. La parte inferior pues tenemos la caja de plástico, ¿verdad?, polímero termoplástico. Y estos plásticos que ustedes están viendo arriba son plásticos orgánicos, por eso tiene esa determinación, y abajo en la tabla que le presentan tiene pues esa abreviatura en los tipos de los polímeros y, ¿verdad?, esas son las propiedades de cada uno, y de ahí vemos los usos, y de acuerdo a los usos fue que yo determino cómo entonces yo puedo guardar qué objetos en ellos. En estas cajas, ¿verdad?, que hacer esto termoplástico, pues son insuladores y lo podemos utilizar, que cae en esa parte, ¿verdad?, que resiste a ácido y, ¿verdad?, y tienen una fuerza, así que lo podemos utilizar para guardar materiales, inclusive podemos guardar textiles dentro de ellos siempre con aislante. Y hay aislante que yo utilizo de papel tissue, ¿verdad?, porque pues cambia la composición química y neutraliza un poco. Y si hay áreas que el sistema de aire acondicionado se puede apagar, a estas cajas se le pueden hacer orificios en la parte superior y así pues cambia y tienen una ventilación cruzada entre objetos, el ambiente afuera y el ambiente adentro. Estos son en ocasiones especiales. Lo que ven al lado pues es una cajita literalmente que se utiliza de comida, que es, ¿verdad?, un autolock, ¿verdad?, que eso cierra casi herméticamente. Se pueden guardar cosas porque los metales siempre se están oxidando, siempre están tirando gases, esa parte no lo vemos. Pero, ¿verdad?, porque tienen ese contacto con el oxígeno, con el ambiente, y por eso ahí empieza la parte de la oxidificación y le sale pues el moho y todo que no necesariamente el objeto, sino ese contacto con el exterior. Así que por eso podemos contenerlo, y como ven, la parte inferior lo que tiene es un tipo de foam, que fue casi el mismo que utilicé para los espejuelos, y se pone entonces en las bolsitas reusables con su identificación afuera, y le podemos poner un silica gel. Esta es una versión, ¿verdad?, de utilizar los termoplásticos, los plásticos, estos carretes obviamente de guardar los rollos, ya no hay muchos por ahí, pero una manera que se puede utilizar, se limpiaron con vinagre y está dentro del objeto, dentro de una bolsa reusable, está identificado, como ven el papelito está dentro también de una bolsa para evitar la degradación, ¿verdad?, de esa tinta que si se moja pues no sé lo que había en el objeto, y lo que está guardando es un artefacto arqueológico, y obviamente como es lítica, es orgánico, pero es un orgánico que no absorbe, y cualquier otro daño pues sería superficial, al menos, ¿verdad?, que lamentablemente por un mal manejo el objeto se quiebre. Y por eso pues tiene contenido adentro pedacitos de algodón que son el aislante entre arriba y abajo, y así el objeto se guarda en el medio. Está contenido en ese sobre y está también en su cajita de material libre de ácido para poder el manejo de él. Yo lo guardo casi siempre todos juntos, porque si yo lo saco tengo donde presentarlo. Esa es una de las maneras más importantes cuando tenemos objetos. Esto es un ejemplo, yo sé que es de arqueología, pero podemos utilizar cualquier otro objeto específico, ¿verdad?, que sea peculiar y de pequeño tamaño, que tenemos que aumentar su tamaño, ¿verdad?, para que sea visible en nuestros inventarios, en nuestras áreas de almacenamiento.
Una de las más comunes son las medallas, que la medalla conmemorativa, y estas tienen la peor mezcla posible en cuestión de conservación, porque tenemos metal, tenemos tela, tenemos adhesivo, está la caja es de cartón y está forrada con un tipo de tela, también tiene tela con velvet, por ejemplo, ¿verdad? Para que no sufra abrasiones, pero una con la otra pues degradan el objeto como tal. Así que las flechitas que le tengo, la número 1 pues es la medalla. Si es posible, uno puede quitarle, separar ese anilla de la medalla a la tela, porque entonces la tela la podemos guardar con papel tissue y la podemos guardar dentro de ese mismo, ¿verdad? Si tiene su cajita original. Si no, podemos poner la cajita aparte y la medalla y la cinta de la medalla aparte. Así al tenernos separado, pero juntas en conjunto, porque, ¿verdad?, un objeto le pertenece a otro. Eso es lo importante. Por eso la número 3, vemos en esta fotografía el daño químico de decoloración de tener la tela y la medalla en constante contacto. Y porque, ¿verdad?, las medallas, el metal, pues siempre están con esos gases, y eso lo que avanza es el deterioro de la cinta, y por eso que algunas cintas pues tienen, cuando uno las toca se desintegran, y literalmente es el tenerlo, ¿verdad?, guardado completamente. Para mí uno podría ponerle papel glacín ¿verdad?, adentro de la cajita, en su interior y su exterior, y volver a poner la medalla adentro. Eso es, ¿verdad?, si uno tiene limitación de tamaño. Y después las imágenes que tenemos pues son las medallas básicas, ¿verdad?, que tienen la anilla que le digo, pues es más fácil, se puede pues separar en cuestión de conservación. Si no, usted va a embalar haciendo un pequeño rollito o doblándolo en 3, la cinta le hacemos un sobrecito sin separarlo, en papel glacín o en papel tissue, y la medalla pues se deja aparte, y entonces la podemos poner en una cajita con foam. Igual abajo pues se puede separar, que tienen un ejemplo de lo que es las cajitas que tienen en la tela velvet. Obviamente no la vamos a deshacer, esa llegó a la colección, se guarda en la cajita que es de ese objeto, así que la podemos revisar, y también se guarda junto siempre con el objeto en que vino. Y como último, este es un ejemplo que yo encontré, que vi esta exhibición en el Film Museum en Chicago. Lamentablemente no tengo fotografías de la exhibición, pues porque uno no podía tomarla, pero era de fósiles en una, y la otra eran las maravillas de las ferias de los 1893, y todos los objetos estaban en exhibición en sus cajas de almacenamiento. Y era bien interesante porque literalmente ellos lo que hicieron, pusieron en las vitrinas y abrieron las cajas, y ese elemento de movimiento de exhibición con la misma caja de exhibición, se tomaron la terminación para que vean que es bien importante. Así que es bien fácil si uno se toma el tiempo de hacer este embalaje y almacenamiento de los objetos de una manera concienzuda y en elementos de conservación, se puede presentar en exhibiciones, y no hay, ¿verdad?, no hay una razón. Le digo este objeto, ¿verdad?, porque a veces uno tiene como que elementos de restricción, como que no me atrevo a presentarlo como yo lo guardo, pues sí, se puede hacer, y fue una excelente exhibición que estuvo en octubre hasta septiembre de 2014 en el Film Museum. Aquí están los recursos, de parte de la donde saqué la información que le presenté en esta conferencia, y cualquier, pues, y aquí están, al final, pues aquí están donde me pueden conseguir, y cualquier duda, pregunta, pues aquí estoy para ustedes. Muchas gracias. Gracias, Shakira. Ahora vamos a pasar a la sesión de preguntas. Todos los que tengan alguna pregunta que hacer, la pueden ir colocando en el chat, y yo se las iré presentando a nuestra conferenciante del día de hoy. Pueden ir escribiendo. Ya tenemos una pregunta en particular, y es: ¿cómo se puede evitar el movimiento de un sobre con un objeto dentro de una caja más grande?
porque todo depende. Si esa caja está contenida con otros objetos y si ese objeto en específico es más débil en su composición química, ¿verdad? En su composición como materia, uno la puede separar, uno puede determinar, mira, si la caja pesa y ese objeto es liviano, no guardarlo adentro. Si ese sobre se puede separar y ponerlo en otra caja, entonces dentro de esa misma caja, ¿verdad? Ese objeto, ¿verdad? Como las matryoshka, una cajita dentro de otra, claro está, debe haber un límite para no crear un microclima extenso y entonces en vez de sobreguardar lo que estamos creando, ya le estamos sellando, ¿verdad? Y no tenga tanto contacto con humedad y temperatura. Y entonces en ese mismo, pues, se esté degradando el mismo. Pero todo depende de la delicadeza y también de la determinación de por qué ese sobre siempre tiene que estar en esa caja. Uno puede, pues, cambiarlo y ponerlo en un lugar en específico, digo, objetos que son frágiles, que necesitan un tipo de manejo, usted lo puede separar. La importancia es tener un buen inventario, saber que ese objeto le pertenece a cierta colección. No sé si contesté la pregunta, pero sí, es simplemente con logística y la importancia del objeto. Entonces, otra pregunta. Profesora, ¿cuáles son tus materiales de trabajo que siempre tienes disponibles? Ya mencionaste al glacín y al sílica. ¿Cuáles otros son indispensables para tenerlos presentes? Mira, yo soy bien, obviamente, una institución gubernamental con poco presupuesto. Ese slide que ustedes vieron del Tyvek, el Tyvek no es barato, pero si uno compra el rollo, con el rollo uno puede crear bolsitas, uno puede crear protectores, uno puede crear distinción entre medio de capas dentro de cajas. Claro está, me dura un poquito menos porque pues hacer un museo de, ¿verdad?, de objetos pues lo utilizo con mayor frecuencia, pero en colecciones documentales pues le puede durar un poquito más. Ya vienen las bolsas hechas, pero vienen con diferentes tamaños y a veces pues muy grandes o muy pequeñas. El glacín, yo creo que esos son los objetos y obviamente uno de los tipos de foam, que eso no está, pero es el Letafoam, que me ayuda a crear divisiones, y ese no lo tengo que forrar porque sí tiene un pH neutral, pero es bastante carito y bien difícil de conseguir en Puerto Rico. Yo he utilizado los foams que llegan dentro de las computadoras o cuando uno compra electrónico, y eso yo los utilizo para objetos, pero yo los aíslo con Tyvek o con papel glacín, ¿verdad? Porque si se rompe, se queda contenido dentro de la tela. Pero ellos funcionan muy bien, son neutrales y pues usualmente es un objeto, ¿verdad?, un material que uno consigue gratis. Aquí a veces los estudiantes me llegan cada rato y me traen sus cantitos de foam y yo los reutilizo, ¿verdad? De acuerdo. No sirve para todo, pero se pueden utilizar. Y yo creo que esos son 5 o 6 objetos básicos. Lo otro, ¿verdad? Pues sobres libres de ácido, que ese es como el que está contenido en la ficha donde están los pins. Esos sobres libres de ácido vienen en diferentes tamaños. Y tú puedes crear también cajitas, ¿verdad? Ya son más flexibles, pero se pueden crear cajitas también con él, utilizando, ¿verdad?, la cinta adhesiva con pH neutral. Puedo crear mi cajita de protección. No queda tan fuerte como una caja, pero sí estás creando, ¿verdad?, ese empaque primario o secundario para el objeto. Yo creo que esos son como que los objetos más... y obviamente que esos son los guantes de algodón, ¿verdad? Porque pues tenemos que crear un aislante entre nuestras manos y el objeto, claro está. Si estamos creando la construcción, pues obviamente pues nos lavamos las manos y es más fácil para hacer el manejo, pero ya que el objeto está dentro de su casita, la parte del manejo es lo más importante y esa sería la utilización de los guantes. Esos son los esenciales. Entonces, esos son los esenciales, sí. Otra pregunta. ¿Cuál sería el proceso a seguir cuando los materiales en un depósito se quedan sin aire acondicionado? Si hay sobres o envolturas, ¿se deben abrir para ventilar en lo que regresa aire acondicionado? Pues mira, y uno tiene que pensar de afuera hacia adentro.
tú no ventilas el objeto, tú ventilas el lugar. Si ese es lugar de aire acondicionado, por ejemplo, los depósitos, hay depósitos que no tenemos otra ventana, que lo único que tenemos es la puerta de entrada y salida del espacio, ¿verdad? Por seguridad, abrimos la puerta. Si no tenemos nada de ventana o nada de electricidad que no se pueda conectar un abanico, pues lo vamos a dejar así de esa manera. Porque en ese momento el objeto se está neutralizando o se está aclimatando a esa nueva temperatura y humedad. Uno no lo altera. ¿Por qué? Porque tan pronto vuelve otra vez la energía, vuelve otra vez se prende el aire acondicionado, crea otro tipo de shock. Por ejemplo, uno de los que yo utilicé cuando nosotros no tenemos generador eléctrico en el museo después del huracán, el área de los depósitos, lo que sé cuando regresó el área, la energía eléctrica al recinto, no se prendieron los aires acondicionados de los depósitos. Lo que hizo fue que se abrieron, fueron airando y después puso poniendo un abanico y fue alterando poco a poco esa temperatura y humedad relativa del espacio. Después se prendió el aire acondicionado, se dejaban las puertas abiertas nuevamente, otra temperatura y otra humedad, y así creo que de una manera u otra, cuando fui abriendo las gavetas, no tuvimos daño de hongo, claro está, porque no entró agua dentro de los depósitos. Si ya hubiese entrado otro tipo de esos agentes de deterioro, que es uno de los más fuertes, pues es la parte de la humedad, que aquí pues nosotros es el agua, pues ya hubiese sido otra historia. Pero esa es la parte importante. El objeto no se toca como tal. El objeto uno lo va a abrir para ver su condición. Pero si ese es el cambio climático, es el espacio, no es el empaque del objeto. Entonces, continuando con las preguntas, ¿se puede o se debe poner papel libre de ácido entre las hojas de un álbum de fotos y luego guardarlo en una caja? Sí, pasa que con fotografía, yo por ejemplo no se pondría glacín. Si las fotografías no tienen esos álbumes, obviamente que ya eso empezaron la factura de los 80, que tiene casi esa mica magnética, pues de eso depende del álbum. Si son fotografías, álbumes antiguos que ya son tela, algunos sí son de tela o son de papel y la fotografía tiene esquinero y la superficie de la fotografía queda expuesta, el tipo de aislante que se puede poner ahí es un papel, lo que llaman non-buffer o un papel tissue, porque ese, ¿verdad?, va a tratar de neutralizar el químico de la fotografía y también depende del año de la fotografía, si esas fotografías fueron reveladas comercialmente o fueron reveladas dentro de un laboratorio con base de, ¿verdad?, que algunas son a base de nitrito de plata y esa uno puede identificar la foto viendo esa reflectancia cuando movemos la fotografía. Pues ya cada una, pues la conservación de fotografías es una clase sola, pero sí, lo mejor de manejo es ponerle interleaving, ¿verdad?, papel tizo entre medio y poner la caja, el álbum dentro de una caja. Estos son los objetos, uno de los objetos que cuando hay cambio de temperatura o humedad, estos son uno de los primeros que uno debe verificar, porque reacciona rápidamente, porque ustedes ven en su composición química, tenemos adhesivos, tenemos metal, tenemos orgánicos, tenemos inorgánicos, hay elementos químicos, así que uno al otro siempre se van a estar afectando. Pero si el lugar tiene una temperatura y humedad estable, el objeto se va a mantener, ¿verdad?, su conservación va a ser estable. Y continuando con el tema de la fotografía, si las fotos están sueltas, ¿cuál es la mejor manera de guardarlas, considerando que se usan para consulta diaria? Pues mira, aquí hay dos maneras. Si es para, esto es un pensamiento preventivo, si es de consulta diaria, usted debe considerar si esa fotografía no puedo reponerla, es mejor digitalizarla. Y entonces crear un tipo, ¿verdad?, de biblioteca, ¿verdad?, de archivo digital de esas fotografías de uso diario y tenerlo ya digital. Y entonces la fotografía se convierte en objeto de conservación. Al estar sueltas,
pues la podemos poner como vienen micas para fotografía, y ustedes vienen álbumes de conservación de fotografía, ¿verdad? Que tienen color rings, ya sean redondos, ¿verdad? Que vienen de 2, 3, 4, hasta 4, 5 pulgadas del ancho de ese álbum. Ustedes la pueden guardar ahí de esa manera y pues mantener ese orden de acuerdo a su colección. Pero si es de manejo diario, hoy en día, ¿verdad? Podemos utilizar la tecnología y digitalizarlos, guardar el objeto y entonces utilizar el file digital para las investigaciones. Perfecto. Próxima pregunta. Si nos llega un certificado o una foto enmarcada, ¿se recomienda desenmarcarlo? ¿Cuál es el mejor procedimiento? Bueno, eso depende de, ¿verdad? De como área de cuáles son sus políticas en este tipo de recibir objetos. Por ejemplo, en mi caso, yo siempre verifico la conservación, en qué condición se encuentra el enmarcado. Si ya vemos, ¿verdad? Que tienen una ventana y esa ventana, ¿verdad? Que pues ya es cuestión estético visual, pero si ya vemos cambios de tono, pues ya eso está oxidado. Y sí, se pueden desenmarcar porque en realidad el objeto que usted va a guardar es la foto, el objeto que usted va a guardar es el pergamino, no necesariamente es el marco. Claro, si el marco es de diseñador o en específico, se puede guardar, pero se puede, ¿verdad?, desenmarcar igual del marco en un lado y la fotografía en otro. Así que pues, se puede tirar la foto. Lo importante es tirar una fotografía, ¿verdad? Esa documentación digital de cómo fue que llegó el objeto para elementos de investigación, ¿verdad? Esa fotografía casi, ¿verdad?, con características de publicación, y entonces usted hace esa división de desenmarco, se tira una foto al marco, se tira entonces una foto al objeto solo, y ya tiene ese, ¿verdad?, esa registro digital del objeto en sus diferentes fases, y usted lo utiliza de verdad de acuerdo a su conveniencia, pero sí se pueden marcar. Bueno, esa es mi opinión, pero sí se pueden desenmarcar. Perfecto. Bueno, pues esto es todo lo que podemos cubrir por ahora. Para aquellos interesados en obtener certificado de participación, estoy copiando el enlace para que completen la evaluación en línea. Está ahí, lo tienen en el chat. Ahora sí, tengan cautela al escribir su nombre y su correo electrónico para asegurar que les llegue correctamente. Pueden acceder a la evaluación en el enlace que les compartí y lo pueden ir llenando. Si no pueden descargar la presentación o llenar la evaluación hoy, mañana van a recibir por correo electrónico la misma, al igual que el enlace para la grabación de la conferencia. El certificado de participación lo van a recibir en los próximos días. En nombre de la Red de Archivos de Puerto Rico, quiero agradecer a todos por acompañarnos durante el día de hoy. Pueden contactar a Archirred en su correo electrónico archirredpr@gmail.com, o también pueden seguirnos en Facebook bajo facebook.com/archirredpr, o nuestro blog archirredpr.wordpress.com. Le damos de nuevo las gracias a la profesora Shakira Santiago por haber tomado de su tiempo para acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias. Cómo no, gracias y a la orden siempre. Y excelente día a todos y gracias por haber participado. Buen día.